Bendiciones, amados hermanos, la paz del Señor Jesús, amén. Hoy es día 2 de enero de 2025, amén. Amados hermanos, quiero compartir algunas visiones, sueños, revelaciones que el Señor trajo para la iglesia, amén. Y revelaciones de cosas que están por venir, están por acontecer, profecías que están manifestando y que van a se manifestar, no va a demorar mucho. Y el Señor quiere que las diga. Gloria a Dios, aleluya. Por eso trae las revelaciones y las visiones para que hablemos sobre los temas que Él quiere que traiga a la luz. Como manifestación de la profecía, o sea, profecías que ya están por se cumplir y el Señor quiere que nosotros la declaremos para anunciarlas y anunciar que ya está por venir estas cosas. Entonces por eso el Señor está nos direccionando, no solamente a mí, como otras personas también en sueños y visiones, para traer, gloria a Dios por eso, a revelación a estas profecías, para hacer con que sus profetas anuncien lo por venir. Gloria a Dios damos, ¿no? Por eso, porque Él dice que no haría nada sin antes anunciar por sus profetas, y es lo que el Señor está haciendo. De los cuatro cantos de la tierra, por todos los lados, usted ve alguien que el Señor ha ordenado hacer videos para anunciar lo por venir. Y lo por venir está todo relacionado con la palabra de Él y con el cumplimiento de todas las cosas. Amén. Porque Cristo ya viene, ya está a las puertas. En el 2024 yo voy a compartir 3 visiones fuertes. Parece ser que en noviembre de 2024 el Señor me dio una visión. Y yo encontré fuerte la visión porque yo veía un ser como que estaba en las nubes, como que yo veía una otra dimensión, como que yo viera un cielo ahí. Porque ese ser estaba como si en la altura de las nubes, así lo veía. Y de ahí él miraba hacia la tierra y miraba hacia las ciudades. Y me llamó la atención ese ser porque tenía la apariencia humana. Tenía una apariencia, pero no era humano. Era un ser como un color, no sabría decir si es un verde o un gris. Ese era un color que tenía ese ser. Yo comprendí, cuando lo miré, comprendí que eran seres demoníacos, con figuras de hombre, como híbridos, como seres demoníacos, entendí yo. Las fuerzas de las tinieblas. Y lo que yo entendí de esa visión, que era un comandante de un ejército que estaba, que fue enviado para poder mirar el movimiento, porque él estaba estratégicamente mirando para saber cómo iba a atacar, estaba haciendo un plan de ataque. Ya. Entonces yo admiré de esta visión y de verdad no supo cómo compartir esa visión, y el Señor va y me da otra visión en diciembre de 2024. El Señor me da otra visión también. Yo veo de nuevo un otro ser, pero ese otro ser parecido con ese primero ser, y él estaba a caballo, y él estaba en una montaña,
y miraba hacia las ciudades. Y yo sentía en mi espíritu que ese segundo ser ya estaba, como el primero evaluaba la situación para atacar, el segundo ser ya daba una indicación de un ataque más cerca, de situaciones que iban a empezar a pasar, o sea, poner en práctica las estrategias que ellos habían planeado. ¿Comprende? Yo igual no supo cómo relatar eso y entregar estas visiones para los hermanos, esperando la confirmación del Señor, hasta que el Señor me da una otra visión ahora en 2025, que fue una visión bien concreta y bien fuerte, que yo estaba en la cocina cocinando y de repente tengo esta visión de un ser también, pero ese totalmente distinto, totalmente diferente. Una figura de hombre, un general, un poderoso gigante. Como un poderoso gigante lo veo, pero sale de una dimensión que era como si estuviera fuera de la tierra, de todo el sistema, y él entraba dentro de la tierra, pero él era muy grande, él era inmenso, porque yo veía que en el tamaño de él cabía toda la tierra, pero cuando él entra dentro de la tierra, yo veo él un poderoso gigante, a donde en él abrange toda la tierra. Era como si todo estuviera en él, y yo como que me voy parando hacia atrás para mirar su grandeza, porque él viene con mucho poder y él viene con mucha fuerza. Entonces yo veo, y mientras contemplaba esa visión, yo veía el poder que él tenía, y yo veía los juicios que él iba traer sobre la tierra, y todo que representaba la entrada de ese poderoso gigante en nuestro planeta, en nuestro sistema, de estar con nosotros, de permanecer con nosotros. Ese era el propio Dios que estará con nosotros, ese poderoso gigante. Y el Señor en un segundo me hacía comprender la grandeza de ese Dios para defenderlos de él. Pero yo me turbié mi espíritu cuando la visión cambió de figura, porque lo vi como un poderoso gigante para traer juicio sobre la tierra. Y cuando lo veo y veo todos los juicios, era como si en un lapso de tiempo viese todos los juicios y todo lo que él va a traer, y toda la consecuencia de su presencia adentro, tan cerca y tan presente, sería de una cierta forma devastador, porque está trayendo juicio, y los juicios van a ser mayores, y la intensidad de los juicios van a ser mayores en 2025. Entonces me asombraba con ese poder. Era como si yo viera los incendios, como si yo viera los temblores, es como si yo viera los maremotos, los huracanes, todos se moviendo, las tempestades, y una cantidad de destrucción que iba a entrar. Entonces tembló mi espíritu, y de una cierta forma yo sentí un temor. Pero cuando lo miré y vi que él iba a defendernos y guardarnos, entonces estaríamos seguros con él. Y él me consuela mi espíritu en esta visión, diciendo que para que nosotros estemos tranquilos y confiados en él, porque él va a nos guardar, él viene por nosotros y va a nos guardar en eso todo que viene.
Entonces mi espíritu se acalma. Pero mesmo assim, eu continuei assustada com tudo que vai venir. Então me pongo a orar e a pedir, a clamar nas madrugadas, pedindo por las pessoas que não despertaram todavia, por los que estão todavia em pecado, que não se converteram. Empiezo a clamá-lo por misericórdia. E devido a esse clamor, e clamei por la igreja e dije, Senhor, há muitos que estão pecando, eu te pido para que tenha misericórdia de los que estão pecando, para que não traga todavia juízo sobre suas vidas, para que dê a oportunidade de Deus, despierta-lo para que compreenda e se arrependa. Então, nisso clamava o Senhor. Então, devido a esse clamor, o Senhor trajo resposta em um sonho. E foi forte o sonho que o Senhor trajo resposta a minha oração. O Senhor havia me dado um sonho dizendo que a natureza de muitos eram de maldade, eram malos por adentro. E nesse sonho, nessa revelação que eu vou contar para vocês, o Senhor habla dizendo que são amargos, estão lá, muitos hermanos estão amargos por adentro. E o Senhor vem nesses últimos dias falando para nós através de minha vida para poder consertar perante Ele nossa conduta de ser, para transformar-nos, para amar e para limpiar nossos corações de toda amargura, falta de perdão, ressentimento e tudo mais, porque isso vai comprometer a salvação de muitos. Glória a Deus, aleluias por isso, porque o Senhor nos avisa, verdade? Por isso dou glória ao Senhor. Então é muito forte lo que o Senhor habla, lo que vai venir, lo que vai continuar passando, porque as coisas vão se intensificar, porque a presença do Senhor já está sobre a terra. E donde há a presença do Senhor, há juízo, porque o Senhor dijo que Ele iba a manifestar o próprio juízo sobre a terra, aonde muitos serão guardados, pero muitos vão ser pesados em balança e ser julgados. E as condutas de muitos vai ser pesada na balança. Glória a Deus por isso. Então, clamando por la igreja, pedindo ao Senhor misericórdia por los que não despertaram, por los que todavia estão fazendo muitas coisas que desagradam ao Senhor, para que o Senhor venha despertá-lo a tempo, pedindo, clamando misericórdia. O Senhor me deu esse sonho. Amado, a visão que eu tive várias visões numa sola noite, várias revelações. E despertei, continuei tendo revelação. Eu tive essa revelação que eu estava dentro de uma igreja, onde a igreja acontecia o culto, não? Pero o culto que acontecia era de la seguinte forma: os hermanos se apresentavam delante de la iglesia, uno con una palabra, el otro con una adoración. Vi un grupo de jóvenes, de niñas, presentando delante del altar, y ahí cantaba una alabanza, y había un movimiento dentro de la iglesia, y las personas hacían el culto ahí. Yo me paré y vi que la congregación estaba agitada. Las personas se movían, las personas no estaban
Ellas estaban mirando los eventos, lo que acontecía nesse culto como si fuera un teatro. Eso fue lo que el Señor puso en mi espíritu, que todas las personas miraban lo que estaba pasando como si fuera un evento nomás, no como un culto de adoración al Señor. No estaban ahí con la disposición de adorar a Dios, mas sim de mirar lo que los otros estaban haciendo, los actos. Entonces el Señor me hizo comprender que estaban actuando, pero todos estaban agitados, como que mirando así el reloj para ver el tiempo, porque querían irse. Había la administración de esta iglesia sentado en el primer banco, había el pastor, pero yo miro en el altar y veo que en el altar había un horno y había fuego arriba de ese altar, a donde el horno calentaba y horneaba pan. Y yo quedé encargada de sacar el pan. Yo estaba horneando el pan arriba del altar. Y cuando yo horneaba el pan, yo sacaba el pan del horno. Y mientras eso presentaba uno, cantaba el otro, yo saqué el pan y decía, yo tengo que entregar ese pan porque ya está en la hora de la palabra. Ya estaba en la hora del pastor predicar. Entonces yo sacaba el pan del horno y lo sacaba apresurada porque no, yo quería que el pan tuviera un color dorado. Pero el pan estaba un poquito blanco, pero yo veía que estaba horneado, pero estaba blanco. Todavía no era el tiempo, pero tenía que entregarlo y yo miraba y certificaba que realmente estuviera cocido el alimento y estaba cocido el alimento. Entonces empiezo a entregar en la primera silla el alimento para que probaran. Pero, y ahí el pastor en ese tiempo toma la palabra y predica. Y habla de la palabra y lee la palabra, pero yo no escuchaba nada de la palabra. Y no comprendía nada, como si todo que él hablara fuera cosas del mismo. Una historia era como yo sentía que estaba siendo predicado ese mensaje. Y ese mensaje, cuando yo subo para poner más pan en el horno para hornear, la palabra ya había acabado. Ya no tenía más tiempo de dar pan para toda la congregación, pero todo el tiempo de la palabra que el pastor predicó, esa palabra, todos estaban moviéndose en los bancos, en la silla. Nadie estaba poniendo verdaderamente atención que debería estar ocultando al Señor en este lugar. Ellos querían estar cumpliendo solamente con ese tiempo de estar ahí. Entonces todos se levantan, se van, no espera el pan. Y se van sin comer el pan. Y yo digo, Dios mío, no alcanzó hornear pan para todos. Y todos los que necesitan pan, los que más necesitan, están yendo sin pan. Y las personas que iban para sus casas eran los más simples, más humildes, los que realmente necesitaban de ese pan. Iban sin alimentar para sus casas. Esta fue una de las primeras visiones. Después el Señor me lleva, porque yo oraba por mi familia espiritual, por Israel carnal y por Israel espiritual, que es nuestra familia, porque Dios es nuestro Padre y somos familia con ellos. Entonces somos todos una familia. Intercedía al Señor pidiendo misericordia por sus vidas. Entonces el Señor me lleva a otra visión, que yo estoy
en un determinado lugar en comunión con mi familia, pero esos familiares son mis familiares, pero distantes, que yo no tengo mucha intimidad o comparto tanto con ellos. Comprende? Al punto de yo mirar y buscar mis familiares y decir, mira, parece hace tanto tiempo que no los veo que no voy a reconocer. Y no voy a saber quién son sus hijos o sus nietos, porque es tanto tiempo que quedé lejos de esta familia, de parte de mi padre. Y resulta que viene una hija de un primo mío y toma asiento en mis brazos, como de 5 a 7 años más o menos la niña. Y la niña apunta para arriba donde estaba el bolso de ella, a donde tenía sus cosas guardadas, porque ella tenía hambre, esta niña. Y el papá, yo no alcanzo a pararme para sacar lo que ella necesitaba, pero el papá estaba muy atento y venía muy rápido. Y sacaba del bolso y entregaba a la hija delante mío, porque ella estaba en mi brazo, un vaso y una botella de vino, y le da el vino para tomar a esa niña de 5 a 7 años más o menos. Y ella toma, ella se alimenta de vino que el papá le da. Entonces yo me paro de ahí porque yo miro eso con admiración, porque veo un padre dando vino, dando algo de vicio para tornar un vicio, o sea, viciando su hija. Yo no concordo con eso, no compactúo con eso, pero quiero callarla, me paro de ahí y voy para afuera. Cuando voy para afuera, yo veo que la mano de Dios empieza a escribir en el cielo y a formar 2 frases. Yo llamo a mi esposo para mirar, para ayudarme a leer la frase. Y yo leo las frases y digo a mi esposa, ayúdame antes que borre, para comprender bien lo que está escrito, lo que el Señor quiere decirnos en relación a eso. Y ahí comprendo la primera frase, pero en ese momento el Señor no me permite hablar sobre ella. Pero la frase se borra ahí. Gloria a Dios, aleluyas. Y de esta visión, el Señor me lleva a otra visión. Y son así en el mismo, como si yo estuviera soñando en el mismo sueño. Pero visiones totalmente diferentes. Yo veo que en una montaña, cerca de una ciudad, la ciudad está abajo, al lado montañas. Y cuando miro ejércitos invadindo esta montaña, subindo por detrás para ir a tomar esta ciudad. Y cuando veo esse ejército, havia arriba desse ejército butres, como abutres em português, aquele animal que come cadáver. E muitos arriba de cada soldado que subia essa montanha havia abutres. E os soldados eram figuras de homem, pero eram todos negros, já de color negra, me dando a impressão de ser espíritos. Não era, tinha figuras de homens, pero eram espíritos malignos. Então se avançava muito rápido hacia esta ciudad y había esses butres por arriba. Entonces yo despierto y el Señor me habla del amargo, de cómo está el corazón del pueblo de Dios, lo amargo que está el corazón del pueblo, de tan sin amor que está el corazón de la iglesia, de muchos. Y cuando el Señor me muestra, me da la visión de adentro, como si yo viera la persona por adentro, como si Él me mostrara
a pessoa por adentro. E quando eu miro, eu vejo que estavam tomadas sobre seu corpo, porque era uma igreja, era como se fosse a igreja. Los que cargam a amargura dentro. Essa amargura se transformava em gérmenes. Sabe esse bichito que come as pessoas depois de muerta? Esse gusano. As pessoas estavam cheias de gusano. E era pavoroso ver os gusanos sobre essas pessoas. Não me gusta esses gusanos, eu tenho asco desses gusanos. Então me dava asco essa visão, me dava pavor ver como estava infectado de gusano as pessoas. E eu me assustava e o Senhor dizia, ¿por que estão amargos? Porque são amargos e a amargura deles los contamina, estão mortos. E aí termina toda essa visão. E eu quedo meditando sobre todo isso para saber como entregar e que entregar. E para mim, de verdade, é muito impactante ter essa visão da igreja, de como o Senhor está mirando a igreja. Que o Senhor, de uma certa forma, se Ele mostra dessa determinada forma, porque está mirando dessa determinada forma. Que nós, quando vamos a nossos templos, estamos indo com reloj, mirando o reloj para ver a hora que temos que sair, porque não estamos aí indo a las iglesias para cultuar al Senhor, pero sim para cumprir uma agenda. Compreende? Não há uma preocupação de predicar lo que el Señor realmente quiere que predique, dar el pan que realmente alimenta, que va a alimentar. Entonces la cantidad de gente que salía con hambre de ese lugar era muy grande. Y el Señor me hacía entender que esa visión es de la iglesia mundialmente. No estoy aquí hablando de alguna iglesia específica, estou falando mundialmente. Amém? Todo que hablo aqui não é específico, é mundialmente o que está ocorrendo. Então, amados, a niña que o padre dá o vino para ela, ou seja, me habla de vício. Meditava sobre esta visão e dizia, nós estamos vivendo um círculo vicioso e os padres espirituais que são responsáveis por dar um alimento estão viciando, levando a um vício, aonde os jovens que servem delante do altar não estão compreendendo como devem buscar verdadeiramente ao Senhor, porque eles compreendem que fazer essa apresentação delante do altar já está servindo ao Senhor. Então, nós, como padres espirituais, levamos a los niños espirituais a mal compreender a obra do Senhor e lo que representa a obra del Senhor. E às vezes muitos de nós que somos responsáveis por ensinar, também compreendemos a obra del Senhor desta maneira ritualística, que na realidade não está agradando a Deus, porque não está entregando um pan, compreende, a seu momento,
Às vezes atropellamos, passamos por arriba de determinadas etapas, não esperando o momento del Senhor entregar a determinada palavra, porque a palavra vem do Espírito de Deus e não do homem. E apresuramos a entregar algo que é de nós mesmos. Ou vamos para determinados lugares, pero não oferecemos verdadeiramente um culto ao Senhor, porque perdemos essa essência, a essência da representação del verdadeiro culto ao Senhor, que é algo íntimo e personal de cada um. E não damos tempo ao Senhor, não damos tempo para que o Senhor nos sirva esse alimento, porque queremos todas as coisas rápidas e com isso não agradamos ao Senhor. E muitos não estão agradando ao Senhor com a forma que estão cultuando, com a forma de fazer seus cultos, porque não estão cultuando a Deus, estão cumprindo com mi líder, com mi superior, pero olvidamos de cumprir com Deus e obedecer a Ele e esperar o Espírito de Deus hablar. Então, lo que entendi del Padre, porque aí era familiar e eu estava intercedendo por la família cristiana del mundo, los que están en pecado. Y lo que el Señor habló en mi corazón en relación a ese padre incoherente, inconsecuente de dar vino a un niño, porque el niño ahí representa a los santos, los separados para Dios, porque el niño siempre va a nos conectar con la palabra, deja a los niños venir a mí. Y si tú quieres heredar el reino del cielo, vuelva a ser niños, acuerda de esa palabra. Entonces, el niño son los santos, los que ya están de una cierta forma preparados, comprende? Pero hay personas que con sus acciones están contaminando a los niños, a los santos. Y los santos tienen que se separar de estas cosas, de compreender o que están dando de comer. Es algo que va a te viciar. Es algo que va a hacer de su vida un vicio, algo como si fuera un teatro su vida, y no va a ser verdadero con el Señor. Nosotros que somos santos tenemos que ser separados e buscar observar o que estão tentando dar-nos, dizendo que é alimento, pero é algo que nos contamina ou que torna em nós algo vicioso, que pensamos que está correto, porque um niño que recebe del Padre um vinho, ele pensa que é correto tomar vinho. Ele não cria essa maturidade de rechazar isso, porque ele pensa que é normal. Então, uma pessoa que nasce no Evangelho, todo que é a ver como culto, como algo, é assim que glorifica a Deus, é a ver como se isso fora verdadeiro, real e normal. Na realidade, temos que compreender como devemos cultuar o Senhor e adorar o Senhor, cada de nós. Porque como a palavra do Senhor diz, a salvação é individual. Amém? E em relação a lo que via escrito com as mãos do Senhor no cielo, em verdade entendi na visão que o Senhor estava desaprovando estas atitudes
de las visiones anteriores, porque acordé al tiro de Daniel 5:27, que la mano de Dios escreveu quando ellos ahí hacían uso indebido de las cosas sagradas. Entonces el Señor habla a mi corazón diciendo, están haciendo uso indebido de las cosas sagradas en mi templo. Y en Daniel 5:27 diz, Tequel, Tequel, pesado fuestes en balanza y achado en falta. Y yo justamente oraba por los que están siendo pesados nesse momento, pedindo ao Senhor misericórdia, para que tenha misericórdia deles, para que não encontrem falta em seus pecados, para que o Senhor los despierte antes para não encontrarem falta. E o Senhor me contesta dessa maneira. Ou seja, que para alguns não há mais tempo. É forte dizer isso, é difícil dizer, pero tenho que dizê-lo. Então, por isso entendi que o Senhor estava escrevendo e dizendo que por causa destes actos, não? Muitos foram pesados por suas ações e foram encontrados em falta. Por exemplo, o padre que oferece algo vicioso, que vicia, que contamina seu filho, que desvirtua a ensinança de seu filho, ensinando que é algo normal, algo que não é. Compreende? E compreendo que essa igreja que anda muito apressurada com as coisas do Senhor e não hace caso e não leva em sério os cultos a Deus. Amém? E a visão de los butres negros arriba destes homens, desse exército, porque esse exército era demônios que subiam por las montanhas para invadir a ciudad. El juicio de Deus que está chegando e o Senhor lo confirma através dessas visões que contei anteriormente, aonde o Senhor passará sobre a terra no devido momento. E essa profecia que está escrito em Mateus 28 vai acontecer, assim como está escrito em Ezequiel 39:17, que diz: E tu, hijo de hombre, assim dicho Jehová el Senhor, di a las aves de toda espécie, ya toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas las partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel. E eu vi montes aí. E comerei carne e beberei sangue. Del 21. Então, aqui a visão está relacionada com estas visões que o Senhor chama todas as aves para congregar, para comer todos os cadáveres de los que desagradaram ao Senhor. Então, não é exatamente o tempo onde vai acontecer essa profecia agora, pero essa profecia está para cumprir e não demorará a cumprir. Já? E o Senhor me hace anunciar essa profecia, porque por mais que essa profecia seja simbólica, também vai acontecer de maneira física também. E lo interessante é que ultimamente he visto muitos butres volando sobre as cidades. Outro dia me chamou muita atenção porque arriba de uma igreja católica que há aqui em minha cidade, eu via os butres dando volta sobre essa igreja, sobre a torre dessa igreja, 7 butres. 7.
arriba de la iglesia, y daba vuelta, y daba vuelta, y daba vuelta arriba de la iglesia. Yo miraba y decía, eso es profético. Esto es profético, el Señor está mostrando algo profético. ¿Por qué? Porque los que abominan a Dios van a tener cosechar, porque pesados foram em balança e foram encontrados em falta delante del Senhor. E eu falava com vocês outros versículos atrás, ou seja, videos atrás, dizendo a respeito da balança, que estávamos já em 2024, entrando no tempo da balança. 2024 foi o tempo da balança, que o Senhor estava nos pesando nossas ações. E as ações têm relação com o que tenho aqui em meu coração, com as raízes de amargura, lo amargo. Não essa amargura de hoje que está amargada hoje, não é isso. É em relação a minha pureza. A amargura está relacionada à contaminação. Por isso o Senhor me mostrava que a amargura traía esses gusanos de muerte para uma pessoa. Então, muitos hermanos dentro das congregações alimentam a amargura, o ressentimento, não me gusta isso, porque eu sou assim, eu sou melhor, e que pensam, não evaluam a si mesmo para dizer, estou pecando em julgar essa pessoa, como está meu coração? Então, em relação a isso, em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e santificaos. A amargura está relacionada a não ter paz com as pessoas. Sempre está em contenda, sempre está com indiferença. E aí diz assim: sem a qual nadie verá a Senhor, atentando diligentemente para que nadie sea faltoso, separando-se da graça de Deus, não encontre alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, por isso o Senhor me dava essa visão e dizia a amargura. E aí eu via as pessoas vivas, pero estavam sendo comidas por estes gusanos, tinha gusano adentro, tomadas, era algo horrível de ver. Compreende? Porque deixam brotar essa amargura, porque não seguem a paz e não estão seguindo a santificação. Então, você vê no próprio versículo que la santificación, que la paz, usted no va a tener teniendo raíz de amargura, ressentimento, pleitos, contendas, indiferencia, porque eso contamina. Y eso es lo que está contaminando la iglesia. Porque si usted, como iglesia, está en una determinada iglesia, tiene 100 miembros, e há uma que está com raiz de amargura, isso vai contaminando a todos. Você entra nesta igreja, não há mais paz, não há mais presença do Senhor. Há julgamento, há envidia, todos os espíritos malignos começam a tomar possessão desse lugar. Onde as ações, os teatros, não? Se tornam muito mais importantes que a verdadeira adoração a Deus, porque não há adoração a Deus aí, porque não há santificação, porque há amargura. Então, se há amargura, não há adoração a Deus, não há paz. Em Efésios 4:31 diz: lejos de vosotros toda amargura, cólera, ira,
gritería, blasfemia, y bien así como toda malicia. Antes sed benignos, compasivos, perdoando-vos unos a outros, e andais em amor. Glória a Deus, aleluia. É isso que nós necessitamos, amados. Andar em amor. Em relação a lo que el Señor va a hacer, a los juicios que el Señor va a traer sobre la tierra y va a se intensificar ahora en ese año de 2025, porque muchas profecías van a acontecer en 2025. El Señor en Ezequiel, en el texto que sigue, que yo leí de los pájaros que iba a venir, Ezequiel 39, 21 diz: E pondrei mi glória entre las naciones, e todas las naciones verán mi juicio que hecho a mi mano que sobre ellos puse. 22. E de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Entonces, amado, el Señor quiere se mostrar para las naciones, para que todos sepan que Él es Dios. Entonces, por eso Él manifiesta esa presencia sobre la tierra. Por eso Él ven como ese general, como ese Dios fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Él viene como esse gigante, como um gigante vem ele, para vingar, para dar juízo, para livrar e para guardar a los que são dele. Pero dará juízo, porque ele pesou na balança. Todas as ações de los santos foram pesadas em balança para dar juízo. E esse 2025 é o momento do Senhor acentuar os juízos sobre a terra. No entanto, há versículo também que diz que as casas de los ricos que cometem abominações sobre a terra não estarão de pé, porque el Señor destruirá las riquezas de los que hacen maldad sobre la tierra, porque el Señor traerá juicio sobre los ricos. Y cuando el Señor me muestra estas visiones del poderoso gigante entrando en la tierra, esa visión fue antes de empezar el juicio sobre Estados Unidos, a quemar estas varias ciudades. Y me llamó mucha atención porque me acordé de ese versículo que habla que él iba a traer juicios sobre las casas de los ricos y que ellas no iban a quedar paradas. Y yo dije, gloria a Dios, Señor. Pero el sacudir de Dios sobre la tierra será grande. Será grande el sacudir de Dios sobre la tierra. Porque todavía muchas naciones y muchas iglesias y muchos hermanos no tomaron el color de lo que realmente está sucediendo, porque no despertaron. Están totalmente durmiendo. Y el Señor va a cobrar, empezar a cobrar, inclusive todo lo que se predica, todo lo que se habla en el altar, el Señor va a cobrar. Me asustaba yo cuando miraba la visión, de esa iglesia, de la primera que vi que los jóvenes presentaban en el altar. Y el Señor me decía en mi corazón, y decía, estos jóvenes que presentan el altar están actuando inocentemente, sin saber que cada palabra que ellos dan van a ser cobrado en juicio. Y los adultos están actuando como ese padre que da vino a estos jóvenes inocentes, porque están induciendo a ellos
hacer cosas sin tener la responsabilidad espiritual para hacerla y la comprensión espiritual para hacer. Porque todo que predica mi palabra dará cuentas. Todo que habla nosotros vamos a darnos cuenta. Pero ¿cómo debo concientizar a esses jóvenes que están sirviendo? Por más que sea con la presentación de una alabanza. Pero ¿cómo está su corazón? Y cómo usted está sirviendo verdaderamente al Señor. Y nosotros vamos a ser cobrados también en relación de no haber enseñado ese valor. Gloria a Dios, aleluya. Es muy serio la palabra del Señor. Y a veces nos da temor y miedo, porque nos envuelve a todos. Y lo único que podemos hacer si pecamos contra el Señor es pedir perdón al Señor. Perdóname, Señor, si pequé contra ti en eso. Si fui imprudente, incoherente diante de tu presencia, de no dar valor a las cosas espirituales y no dar peso. Porque de una cierta forma vivir en la gracia nos dejó un poco más relajados do que el tiempo que vivían en la ley, porque mismo viviendo en la ley, ellos no hicieron caso de la ley, fueron condenados. Mira o que pasó, y cuántas cosas atroces, fuertes vivieron, porque el propio Dios estaba ahí presente. Entonces el Señor llegó en ese tiempo entrando, cuando Él me muestra en esa visión, llegó el tiempo del Señor manifestar. Él está actuante. Entonces estamos entrando en el tiempo de la ley, en el tiempo a donde los juicios van a ser entregados como juzgamento. Que el Señor nos ayude, nos fortaleza y nos ayude a comprender también. Que el Señor nos ayude a compreender cómo debemos orar, cómo debemos interceder por nosotros mismos y por los otros y cómo hacer las cosas diante de tu presencia. Y que Él tenga misericordia de nuestras vidas, de todos nosotros, para hacer las cosas bien delante de tu presencia. Para no sermos pesados y achados en falta. Amén. Debemos nos arrepender. Limpiar nuestro corazón de toda raíz de amargura. De verdad yo pensé que el Señor no iba a me dar ningún tema más hablando de estos sentimientos, pero el Señor me muestra estos gusanos y me dice la raíz de amargura que tiene mi pueblo está trayendo esa podridumbre, esta muerte para ellos. Y van a ser encontrados en falta porque están amargos, son amargos. No son dulces, no son personas de paz, son personas de guerra, de violencia. Porque sus corazones hay enemistad, hay pleito. Gloria a Dios, aleluya. Es muy fuerte entregar estas visiones. Y ora al Señor para que el Señor nos haga a todos nosotros comprender lo que Él verdaderamente quiere nos entregar. Y quiere hablar, porque si Él está hablando y si Él está entregando esas visiones es porque todavía hay oportunidad, todavía, por eso nos entrega esas visiones, porque todavía hay chance de arrepentirnos, por eso nos entrega estas visiones, porque si no tuviéramos esa chance todavía de arrepender y de volver, tal vez no entregaría. ¿Qué necesidad tendría de entregar eso si las personas ya fueron pesadas y encontradas en falta? O sea, ¿qué necesidad tiene de decir algo a alguien que ya fue condenado? Para que arregle, para que conserte. Entonces entiendo que hay oportunidad de arrepentimiento, es momento de arrepentir delante de la presencia del Señor, por nuestros actos, por nuestras acciones, porque son nuestros actos, nuestras acciones, nuestros sentimientos, lo que va a ser pesado en balanza. Gloria a Dios, aleluya.
Amados, que el Señor te bendiga, que se dé claridad esa revelación para sus vidas, que estén atentos, que comprenda ese poder de Dios que está entrando en la tierra, porque Él tomaba toda la tierra. Su cuerpo, su presencia era tan grande que tomaba toda la tierra, abrangía toda la tierra, como si Él, ese poderoso gigante, estuviera aquí con nosotros, y que su presencia con nosotros iba a resultar en grandes juicios sobre la tierra, todos los rincones, a donde nadie podría decir que no está aconteciendo algo. Pero toda la tierra era invadida por tu presencia, al punto de los que busquen a Dios lo encuentren de cerca. Encontre su poder, encontre el refugio, encontre su protección, porque Él va a estar más presente todavía en ese tiempo. Entonces, amados, está buscando, el Señor va a encontrarlo con más fuerza, con más poder. Va a derramar sobre su vida la presencia de Él, va a te inundar de la presencia de Él. Y todo ahora para los que busquen la presencia del Señor será distinto como nunca hubo, como nunca fue. Como nunca lo conoció, vamos a conocerlo. Porque de verdad, de acuerdo con la visión de la iglesia que veía, nosotros lo conocemos, esa iglesia que veía, lo conoció de hablar de Él. Pero no conoció la presencia verdadera de Él, que te hace glorificar a Él y reconocer su poder arriba de todas las cosas y cultuar a Él y prostrar delante de Él. Entonces nosotros vamos a conocerlo verdaderamente a partir de ese tiempo que viene. Y ese tiempo va a empezar a acontecer ahora. Y a partir de ahora, en 2025, va a empezar a acontecer todo eso. Mientras va aconteciendo los grandes juicios, la presencia del Señor va a estar con los que son de Él. A un punto donde nos vamos a separar tanto de las tinieblas, tanto de este mundo, de no querer más ese mundo, de querer que Él venga lo más pronto posible. Y cuando la iglesia diga Maranata, ahora bien, Señor Jesús, Él vendrá por nosotros. Porque Apocalipsis dice que la iglesia clamará por Él y llamará por Él. Entonces todos nosotros, numa sola voz, de los 4 cantos de la tierra, clamaremos en una sola voz. Ahora ven, Señor Jesús, porque todos sabremos que ya es hora. Porque no soportaremos más estar nesse mundo, porque esse mundo, nosotros vamos nos conectar tanto deste mundo e nos conectar tanto en la presencia del Señor, que esse mundo não vai nos servir mais. E aí Ele vem a buscar-nos. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te bendiga e te guarde. Um grande abraço.